la tesis La revolución de la tradición, el pensamiento político de los autores perennialistas. Hizo estudios de Derecho en la misma institución y se tituló con el trabajo La diplomacia como causa y materia del derecho penal internacional. Y también una maestría en ciencia política en el Colegio de México, en el cual se recibió con el trabajo Las raíces ideológicas de los tribunales militares internacionales de la segunda posguerra mundial, 1945 a 1948. El título de su trabajo es Kierkegaard y Schmitt, vasos comunicantes. Te damos la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, empezaría ya mi presentación. Bueno, por la falta de una finalidad trascendente superior a los intereses contingentes y egoístas de la gente, las personas se encuentran agobiadas. Reza el dicho, el tiempo es oro. El adagio Carpe Diem pesa sobre nuestras cabezas sin que podamos saber en qué vale la pena gastar nuestra existencia. Hay otra sentencia que reza, hay más tiempo que vida. Y ese es el meollo. No parece haber en nuestra época alguna clave para decidir en los momentos de tensión o de extrema necesidad. La cuestión se antoja harto difícil. En su obra insignia tras la virtud, Adlai McIntyre expone tres visiones sobre lo moral: la emotivista o hedonista, la aristotélica y la trágica. Es en esta última donde se encuadran las visiones tanto de Chung Kierkegaard como de Carl Schmitt. Entre autores tan antitéticos, es menester preguntarse si hay alguna clase de relación. ¿Por qué se considera ambos como autores trágicos? La segunda, ¿hay acaso alguna afinidad o vaso comunicante entre ellos? Para responder estas preguntas será necesario iniciar un periplo a través de sus ideas. El primer punto de contacto entre ambos autores es el papel dado por ambos tanto a la angustia como al asco de la resolución moral. El carácter trágico de la toma de las decisiones recorre la obra de Kierkegaard y él la resuelve, a falta de un referente más allá de la moral, con la nuda voluntad. Sus reflexiones al respecto son explícitas en su obra Johannes Climacus o De todo hay que dudar. Parte el anhelo de los siguientes tres enunciados que enumeraré a continuación. Primero, la filosofía comienza con la duda. Segundo, uno tiene que haber dudado para llegar a filosofar. Y tercero, la filosofía moderna comienza con la duda. Este periplo llevó al pensador danés a creer que es la conciencia, como centro de confluencia del mundo de las ideas y del mundo de los hechos o realidad, donde surge la duda, y por tanto, ahí se encontraría uno ante la voluntad por conocer, el interés. Para Kierkegaard, el individuo actúa como un pontífice, un puente entre el mundo ideal o de las ideas, así aparecen algunas traducciones como idealidad, y el mundo de los objetos o la realidad. El proceso de autoconocimiento surge por causa de una contradicción entre ambos mundos, que percibida por el sujeto lo lleva a la desazón. Surge entonces la necesidad de salir del atolladero a través de un elemento del tipo subjetivo que no es otro que la voluntad. Ahora bien, una figura similar a esta desempeña una función análoga dentro del aparato estatal, el soberano, quien decide en momentos de especial peligro para la República y toma una resolución tan trascendente que ejerce un influjo tal que su sustento jurídico político queda más allá del escrutinio de los pueblos. Esta analogía nos permite aventurar la ocurrencia de que la conexión más profunda entre ambos pensadores es una de influencia. Pero ¿no es esta acaso una idea descabellada? En su gran trabajo intitulado Teología Política, el alemán habló de la excepción como explicación de lo general y de aquella misma, en la parte final del primer capítulo. Abro cita. Se quiere estudiar correctamente lo general. No hay sino mirar la excepción real, mas nos muestra en el fondo la excepción que lo general. Llega un momento en que la perpetua habladuría de lo general nos cansa. Hay excepciones. La excepción piensa lo general con enérgica pasión. Este extracto, y así aparece en la obra, lo atribuye a un interesante teólogo, pero se ha descubierto que la cita fue hecha por Chung Kierkegaard. Para él, para el danés, la excepción es una nueva fundación de sentido, que se aleja del recuerdo pagano. También es una apertura a la trascendencia, y un punto donde se entrecruza lo infinito con lo finito. Incluso puede vérsela como contradicción y confirmación de lo general que evita que uno se anule en la masa indiferenciada de la humanidad. Por tanto, es posible decir que Kierkegaard alentó a Schmitt para concebir la idea de la excepción y el carácter trágico de las decisiones soberanas, temas todos ellos estudiados por la teología política. Mas es menester entender qué es la teología política para
seguir con nuestra reflexión. Y es un método de investigación genealógico que trata de explicar las raíces teológicas del ejercicio político. Y producto de su labor descubre en algunos términos una carga teológica que todavía influye en ellos hasta ahora. Aquella, abro cita, marca los conceptos políticos remitiéndolos a su origen teológico, ya que los conceptos de civismo de la moderna doctrina del Estado no son sino conceptos teológicos secularizados. Y aquí vemos que no por secularizarse un concepto o una institución pierden este sustrato teológico. Y es que estos conceptos del civismo no están sometidos a un proceso de, abro de nuevo cita, vaciamiento o desaparición del sustrato teológico que reside dentro de ellos. Más bien, nos gustaría sugerir que las huellas teológicas continúan presentes ahí, moldeando desde las oscuridades de los caminos transitados y olvidados por el bosque de la historia. La teología política, entonces, en su labor genealógica, revela el punto ciego de los conceptos al mostrar el componente carismático o irracional incito en ellos. En esta tesitura, la figura del soberano puede someterse a una revisión profunda donde es posible mostrar su herencia teológica. Ahora bien, ya a la hora de analizar el soberano, el pensador germano analizó en el mismo sentido el término excepción, y con base en él reinterpretó la idea del soberano, persona que decide en los momentos donde la normativa vigente queda inoperante, y no queda otra solución sino tomar una decisión relevante para acabar con el desorden que amenaza disolver a la comunidad. La excepción y el gesto del soberano constituyen una bisagra, un gozne entre lo jurídico y lo político, y esto culmina en el acto constituyente del orden jurídico de una sociedad determinada. Recordemos, la excepción y la repetición son los medios por los cuales la singularidad se manifiesta y donde los grandes moldes, las ideologías o los órdenes normativos quedan barridos. Para horror de las grandes narrativas, la individualidad es siempre inseguridad, es abertura, pero a la vez rompimiento, pérdida de coherencia. El factor individual y el peso de las decisiones permean la obra de ambos autores. En lo político, desde la visión del jurista germano, el dictador soberano sería, analógicamente, el caballero de la fe, porque a pesar de vincularse a lo general, al crear un nuevo orden, abre la puerta a un momento fundacional, en el cual lo general de lo ético, y en el caso del soberano de lo normativo, se diluye. El estado de excepción schmittiano puede tener más que ver con la figura arriba mencionada que con la del héroe trágico, que al final tiene la excusa de lo general para actuar. Sin embargo, ¿qué situación aparece en este escenario? El dictador comisarial que busca preservar el viejo status quo se asemeja más a un personaje como Agamenón, al cual alude Kierkegaard, quien sacrifica lo particular ante lo general, bajo la lógica schmittiana, los derechos y libertades de un entramado político, mientras que el dictador soberano, otra figura que maneja Carl Schmitt en su trabajo sobre la dictadura, crea un nuevo sistema, apelando a lo superior para escapar de la parálisis provocada por las instituciones que rigen el sistema. Abro cita. Lo ético es en cuanto tal lo general, y en cuanto general válido para todos. Lo podemos expresar también desde otro punto de vista, diciendo que es lo válido en todo momento. Reposa, inmanente, en sí mismo, no tiene nada exterior a sí mismo, como su telos, sino que es telos, de todo lo existente fuera de ello. Y una vez que lo ha tomado para sí, no puede ir ya más lejos. Algo similar pasa con lo jurídico, que se cierra en sí mismo y encuentra su finalidad en ello mismo, al menos desde la perspectiva del derecho positivo que ha permeado en los últimos siglos. Una normatividad que se sustenta en su propia validez formal y que no aluda a finalidades superiores o extrañas al mismo cuerpo jurídico. El individuo, tanto en el orden ético como en el jurídico, se sacrifica en pro de lo general de todo tipo de ídolos. Kierkegaard subrayó el carácter insidioso y hostil de lo particular del individuo frente a lo general así. Abro cita, cada vez que el particular se reivindica en su particular frente a lo general peca, y solo reconociéndolo puede reconciliarse con lo general. Posteriormente él resaltó el estado anímico surgido en cualquier individuo que se atreve a ir contracorriente, con el grado de tensión y dolor que esto provoca. Abro nuevamente cita, cada vez que el individuo, después de haber ingresado en lo general, siente una inclinación a afirmarse como el particular, cae en una angestele, de la cual únicamente podrá salir si arrepentido se abandona como particular en lo general. Como vemos, el elemento volitivo en la obra kierkegaardiana remarca al individuo. Resulta que la razón no permite el conocer, esto ya lo había mencionado. Esto procede del carácter subjetivo del cognoscente, quien tiene un interés en aprender la cosa. Bueno, lo anterior conlleva un desafío que otorga claridad a un proceso de autoconocimiento. Análogamente, la situación de excepción imprime la conciencia de soberanía a su detentador. En ambos casos, la conciencia es la bisagra entre el reino de lo ideal y el reino de lo real. Y es a través del cuestionamiento de la normalidad tanto del conocer como del orden político-jurídico, el modo en cómo el individuo y el soberano adquieren la función de puentes entre ambos mundos, respectivamente. Abro cita, el instante aparece justamente por la relación de una decisión eterna con un instante diferente.
Ahora bien, la negación de este acto constitutivo nos lleva a un esquema formal autopoyético, donde, abro de nuevo cita, si no fuera así, retornaríamos a lo socrático y no tendríamos ni Dios, ni decisión eterna, ni instante. Y es que debemos de recordar que tanto Kierkegaard como Schmitt combaten al liberalismo. El liberalismo, al proponer un gobierno de leyes, se acerca más a una visión deísta del mundo, donde el legislador o Dios rehuyen intervenir en el mundo después del acto inicial que da movimiento a sus creaciones. Como corolario, esta filosofía desemboca en el ateísmo práctico, porque el orden establecido encuentra coherencia en él mismo, cerrado a cualquier influencia exterior. Este mundo se simbra ante cualquier nota discordante. La fe sería la puerta para la irrupción de lo particular según Kierkegaard. En Temor y Temblor, el ejemplo de Abraham, quien con su fe logra afirmar lo particular en tanto particular, con el religare con lo absoluto, traslada al individuo por encima de lo ético, que sería lo general de lo cual se escapa aquel con gran angustia. Por tanto, no puede encontrar la persona ningún criterio o valor para decidir un determinado momento. Con la fe en el amor a Dios, uno se supedita al supremo arbitrio y queda únicamente la nueva voluntad para decidir. En esta tesitura, la figura del caballero de la fe, por razón de su desvinculación con lo general, podría entenderse como el instaurador de un nuevo orden, del cual es el único responsable. Los personajes como Agamenón, a los cuales aludió Kierkegaard en Temor y Temblor, se remiten a lo general, y en esta tesitura, ellos determinan, ante el cese de la normativa más amplia, qué hacer en este momento de tensión, mientras blanden las banderas del interés público o de la preservación de la comunidad. Por tanto, no pasarían de ser desde la óptica schmittiana dictadores comisariales, es decir, agentes estatales que buscan con medidas severas mantener el status quo amenazado. En cambio, la otra gran figura que Schmitt descubrió de la dictadura soberana, se encuentra un momento donde la bisagra de lo jurídico y lo político, que es una apertura también a lo trascendente, se encuentra, y un punto donde se une lo trascendente y lo inmanente. Esto genera un nuevo orden donde, abro cita, el particular, en este caso el soberano, está como tal por encima de lo general y se encuentra en relación absoluta con lo absoluto. Vaya tautología. Es decir, nos encontramos ante el sumo arbitrio de lo trascendente. Al abandonarse lo conocido, el viejo orden, lo excepcional se resquebraja, y de por sí, lo excepcional, de por sí ininteligible de la normalidad, adquiere su plena manifestación. Si se tienen en cuenta las variadas afinidades selectivas entre la obra de Kierkegaard con la del jurista alemán Schmitt, se plantea la siguiente pregunta: ¿por qué no citó al teólogo danés en su gran obra, en su señera obra, La teología política? Las razones de esta omisión se ven principalmente que Schmitt criticó primeramente el pensamiento romántico y decía que Kierkegaard estaba transido o sumergido en este pensamiento romántico. Y es que para Carl Schmitt el romanticismo es el liberalismo coherente, una ideología que nunca llega a una resolución final. Y es que, por ejemplo, Schmitt menciona que a su juicio, en la obra intitulada Romanticismo Político, lo siguiente, abro cita: también había otra conclusión de la situación romántica, encontrada por Kierkegaard. Todos los elementos del romanticismo político estaban activos en su obra: ironía, concepción estética del mundo, oposiciones entre lo posible y lo real, lo infinito y lo finito, y el sentimiento del instante concreto. Cierro cita. Ecos similares fueron expresados por Kierkegaard en varias ocasiones. Por ejemplo, en la obra La repetición se alude al amante que dejó a su amado porque ya no encontraba en ella, y debemos de subrayar este concepto, la ocasión para expresar su sentimiento, que no la amaba más, que solo encontró en ella un momento para desbocar su frenesí. Empero Kierkegaard no fue del todo romántico. El apelar a lo trascendente lo salvó de convertirse por completo en este. Ambos autores lucharon contra el liberalismo en sus respectivas épocas. El primero hizo una crítica velada, pero que aparece explícitamente en su tratado La desesperación, en donde critica la recién publicada en aquella época Constitución Liberal Danesa. El adjetivo liberal aparece solamente una vez en este texto para lanzar tal crítica política, y una pues, también crítica teológica bastante firme. Vale decir que la lucha de Smith, y para no ahondar más, es de sobra conocida por todos. Ahora bien, existe una tercera afinidad electiva, que es la siguiente. Sin embargo, ni Kierkegaard ni Schmitt lograron conjurar el peligro del relativismo liberal. Solamente agotaron todas sus instancias antes de ver que no había un más allá axiológico al cual apelar. El soberano, al no encontrarse constreñido por el orden normativo, puede apelar, en situaciones de excepción, a cualquier criterio o a cualquier valor que se le antoje para resolver la crisis. En el Tratado de la Desesperación se exponen varios escenarios donde el individuo, al ser el centro de confluencia tanto de lo infinito como de lo infinito, ya había aludido a esta idea del puente del pontífice, cae en la desesperación. Ya sea al conformarse, y ahí van los siguientes escenarios, ya sea al conformarse solo con lo finito,
ya sea al considerar un bien finito o material como infinito, ya sea al simplemente sentir que uno no puede superar los desafíos que implica aceptar lo infinito en el hombre. El tratado psicológico del danés da cabida a la comprensión de las diferentes soluciones con las cuales un individuo trata de soportar su hastío. Este libro únicamente nos arroja una aparente solución al problema de la desesperación, una puerta falsa, la fe. Empero esta vía no sirve. La fe es una manera de ver el mundo, a través del prisma de lo divino. En el resto de las decisiones trascendentes el ser humano es dejado a su arbitrio. La fe incluso incrementa el sufrimiento porque el individuo se reconoce falible, débil, y se abre la puerta de la incertidumbre. Siente desesperación por causa de su incapacidad de satisfacer el elemento del infinito que hay en él. ¿Qué puede esperarse de un pensador para quien la solución ante la duda o crisis es la libertad misma, el modo tal cual se entró en ella? Ahora bien, a partir de la imposibilidad de escoger claramente un valor sobre lo otro, la nuda voluntad se erige como el único medio para salir del atolladero. Y por tanto, aquí se cuela el dramatismo del pensamiento existencialista, que ve en Kierkegaard a su padre. En el sentido de sus palabras, uno se lanza a la fe, como agotado por no encontrar algún modo de superar su propia inanidad. No ocurre de modo diferente en la excepción schmittiana. El soberano por su arbitrio y bajo su más estricta responsabilidad se alza contra el desorden y trata de recrear un orden ya desfigurado. Sin embargo, y esto puede parecer inaudito, e incluso inaudito para el público aquí presente, a mi parecer este no es el nexo más relevante entre estos pensadores, o no ya el más relevante para nuestra época. A mi consideración, el vaso comunicante más firme entre ambos